Muy buenos días, licenciado, compañeros. Yo les vengo a exponer, somos el grupo número 4 y venimos a hablarles sobre la cultura organizacional y el contexto de la cultura. Nosotros somos los integrantes, los que están viendo en pantalla. Procedo a hablarles sobre el tema. Voy a empezar hablándoles sobre cómo se orienta. Eh, el contexto sobre la cultura general se orienta básicamente en lo que viene a ser la visión, la misión y los objetivos de una empresa. Cabe recalcar de que no todas las empresas como tal son iguales, no todas se basan en estos estatutos, por así decirlo, porque de alguna u otra manera siempre hay algo que las hace diferentes. Digamos, hay unas empresas las cuales tienen su propia cultura organizacional ya estipulada por escrito, por así decirlo. A la hora de uno unirse en las empresas, lo que hacen es que le dan la misión y la visión, pero ya el ambiente laboral y así son las cosas que lo van diferenciando y este es el contexto como tal. ¿Qué es una cultura organizacional? En términos conceptuales, está conformada por las interpretaciones que tenga un grupo o una comunidad de personas que es la que le rodea. Es lo que les estaba hablando sobre la cultura organizacional, que es cuando la estipulan ciertas personas, digamos los trabajadores, por así decirlo. Ellos forman una cultura como tal, porque comparten hábitos, comparten formas de expresarse y lo principal, que es el objetivo de una empresa. Eso es lo principal. Lo que destaca en una cultura organizacional son los objetivos como tal. Lo que buscamos nosotros lograr, eso es la cultura organizacional. En eso nos estamos basando. Como menciona aquí que las organizaciones son bastante creativas, eh, algunas hacen como rituales. Yo les quiero compartir una experiencia personal, digamos, de cuando yo estuve poco tiempo trabajando en Apaca. Bueno, ahí ellos tienen como un tipo de ritual. No sé decirles específicamente cada cuánto cierto tiempo, ¿verdad? Pero él viene, el gerente, por así decirlo, y lo que hace es que agarra a todos los colaboradores, bueno, no a todos, sino a una parte, y van a la parte de la entrada, por así decirlo, y cantan una canción en base a la empresa. Y bueno, esa es la forma de ellos tener su cultura organizacional. También como es la hora de uno presentarse al trabajo, principalmente uno hace ese tipo de rituales como dan una lectura, me recuerdo que dan una lectura al día y uno da las opiniones sobre lo que pensaba y así, cosas a mejorar, qué tal si se sentía identificado con el tema, la oración y pues la canción, que esa no falta, eso es lo que las diferencia de demás empresas, por así decirlo, porque ellos como tal tienen una canción que es su cultura organizacional, ellos se basan en eso, en ser una persona dinámica y eso es. En los niveles de la cultura organizacional, pues está la producción, que este es el nivel más visible debido a que es donde se percibe el entorno físico y social. Son tres niveles. Este es el primer nivel, el que está por encima de todo, por el simple hecho de que es donde uno ve lo que está haciendo la empresa como tal, la fabricación de productos, la manera en que se distribuyen y así como tal. Los valores, que es una parte ya secundaria, porque no todas las personas acceden a este tipo de información, por así decirlo, porque no todas las personas se interesan en esto, hay que ser realistas, que es el aprendizaje cultural mediante los valores de un individuo, la idea de lo que uno es a lo que debe ser, porque uno cuando entra en una empresa, entra siendo una persona. Quizá a mediados de la empresa uno se convierte en otra por el hecho de que uno aprende, digamos, valores como tal, porque quizá no es que uno entra siendo ladrón ni nada de eso, sino que uno entra sin ser, vaya, servicial, por así decirlo, un valor que las empresas lo toman bastante en cuenta, más cuando son de mercadeo, atención al cliente, pues uno tiene que saber cómo acercarse a la persona, cómo hablar, porque tampoco uno puede ser hostigador a la hora de vender, por así decirlo. Uno tiene que saber llegar a la persona sin necesidad
y obligarlos a que ellos compren, no, simplemente saber acercarse, y esos son valores que las empresas las enseñan ya estando en la organización. Mientras tanto, es como un mito, por así decirlo. Y las presunciones subyacentes básicas son lo que llaman los valores dominantes a algunos antropólogos, que estos son lo principal, digamos, lo que diferencia, literalmente lo que diferencia a una persona de otra dentro de una empresa. Son cosas que, como estaba mencionando anteriormente, digamos, lo que vendría a ser el servicio al cliente, saber hablar, o sea, saber expresarse, son cosas de que son valores fundamentales a la hora de una venta, por así decirlo. Ya cuando nos referimos a otro contexto de organización, pues tienen otros valores, no sé, digamos, una empresa de, no sé, de lo que vendría a ser producción de fresco, por así decirlo, lo de la cervecería nacional, pues quizá ellos no buscan directamente a personas de que se sepan expresar, ¿verdad? Porque no tiene mucho que ver con el trabajo, sino que ellos buscan como personas más dinámicas a la hora de trabajar, porque son cosas diferentes, digamos, cuando es de venta, mercadeo y como tal. Una persona que normalmente, no todas las organizaciones son iguales, pero normalmente lo que buscan es que ellos se sepan expresar, sepan vender, sepan tener ese sentido de convencimiento que le llamamos, eso principalmente. Los indicadores y manifestaciones culturales. Aquí ya es cuando nos estamos basando más que todo en el clima organizacional, ya cuando entramos directamente a una empresa, a una organización, pues no se ve directamente, sino que esto ya es como que se vive. Me explico, digamos, ya uno puede dar la opinión, ¿verdad? De cuando estuvo en algún lugar, pero mientras tanto no es como que uno puede decir, pucha, se mira bonito el trabajo, como tal, debería entrar ahí porque uno no conoce, ¿verdad? Pero ya entrando, uno conoce el clima laboral. Uno sabe si los compañeros de trabajo son, no sé, que pueden ser envidiosos. Eso es normal en todas las empresas, siempre se mira una persona que quiere estar por encima de otra, quizá tienen el mismo cargo, pero siempre hay personas que quieren aprovecharse de otra. Entonces eso es normal. Entonces aquí es donde nosotros entramos en cómo se manifiesta y así, porque los indicadores de la cultura organizacional se forman por diversas maneras. La principal para mí, en mi opinión, es el clima organizacional, que es cuando nosotros nos damos cuenta si la cultura organizacional es tóxica, por así decirlo, por la forma en que se llevan las personas, la forma en que si hay un líder o hay un jefe, que eso es pues lo más clave. De ahí se deriva básicamente, para mí es como una pirámide. Del jefe o líder se derivan los colaboradores. Si hay un líder, pues los colaboradores pueden ser maravillas. Ya si hay un jefe, es bien complicado que los colaboradores lleguen a ser personas fáciles de llevar, por así decirlo, cuando uno está laborando. Bueno, el análisis de las expectativas personales, esto ya es cuando uno está ya dentro de una cultura también, que es cuando uno busca el contrato psicológico que habla aquí, que es el convenio de la empresa con el individuo. Esto es como la contratación, por así decirlo. Ya derivada de esta vienen como el sistema de remuneraciones, recompensas e incentivos, que es cuando una persona cumple una meta, por así decirlo, una meta de ventas. Eh, bueno, hay trabajos en los cuales ofrecen un sueldo base. Un sueldo base, podemos poner un ejemplo de 10,000 lempiras. Bueno, algunas empresas se dedican a lo que viene a ser venta de seguros, cosas así. Entonces, ellos a sus mejores colaboradores, porque eso es lo que son los mejores colaboradores al vender de más, ellos tienen este tipo de sistema, el cual lo que hace es que al cumplir, no sé, un ejemplo, 15 ventas, pues se les da 5,000 lempiras. Que esa es su meta, 15 ventas, quizá 20, y se le agrega 5,000 lempiras al sueldo, quién sabe, 10,000, ya eso va dependiendo de las empresas. Bueno, este tipo de métodos lo emplean las empresas como para que tengan un mejor desempeño, por así decirlo, digamos, ellos vienen y dicen, pues los colaboradores como tal no están rindiendo, entonces hay que buscar un poco de ganancia. Lo que hacen ellos es que vienen y meten este tipo de sistemas, lo cual les genera ganancia. Quizás sí uno piensa como, ¿qué ganan si nos están pagando de más al vender? Bueno, pues ganan mucho más porque esto así funciona, todo es un negocio.
El desarrollo de carrera y competencias es cuando existen empresas en las cuales uno entra, bueno, no todas, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo de que uno entra a una empresa sin experiencia laboral, a uno lo contratan y uno empieza de dependiente, ¿verdad? Bueno, ellos emplean este tipo de carreras, que es como estudiar dentro de la empresa. Le sirve para uno estudiar y agarrar un mejor puesto dentro de esa misma empresa. ¿Qué es lo que beneficia en esto? Pues de que ellos agarran a sus colaboradores y los preparan mejor para tener un mejor puesto. Fácilmente dependiente podría pasar a ser un cajero, de cajero a ser un gerente. Y así, eso, básicamente a eso se refiere el desarrollo de carrera y competencia. El análisis de las perspectivas grupales es más como cuando los equipos y así buscan fomentar cómo se llevan ellos, como si buscar de manera satisfactoria que se fomente la cultura sin necesidad de ser competitivo. Me explico, es una cultura de no buscar quién ser el mejor, sino buscar escalar entre todos. Esto es lo del trabajo en equipo, básicamente de cuando las personas no saben trabajar en equipo, lo que hacen es destruir a las demás, por así decirlo. Ellos buscan cumplir un logro, pero a base de dejar mal a otros y no funciona. Lo que genera son conflictos, problemas con cumplir la meta. Entonces se debe llevar bien el análisis de perspectivas grupales, debe ser enseñarles a trabajar en grupo si es necesario, porque hay trabajos los cuales son individuales y no tienen nada que ver, pero la mayor parte de veces se trabaja en grupo hasta para tomar decisiones. Y los indicadores y manifestaciones culturales, los cuales son los que yo venía mencionando, las presunciones básicas, que son el compromiso y no compromiso con los valores. Y la certeza e incertidumbre, la tendencia a manejarse más conformablemente en situaciones de certeza o enfrentar de manera constante la incertidumbre y el riesgo. Esto es como el saber crecer dentro de una empresa, es lo que diferencia a un colaborador común a un líder por el simple hecho de que ellos saben cuándo se toma un riesgo y cuándo se toma un riesgo como oportunidad. O sea, el cómo ganar de una mala situación, el cómo enfrentar los obstáculos. Bueno, hasta aquí mi exposición sobre el tema. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buen día. Bueno, compañeros, es un gusto para mí estar con ustedes, con usted, licenciado. Continuando con los indicadores y manifestaciones culturales, les voy a hablar sobre la número 3, que son las presunciones básicas. Como inciso A tenemos compromiso, no compromiso, con los valores, las normas y los objetivos estratégicos de la organización. Como B está la certeza e incertidumbre. Es tendencia a manejarse más confortablemente en situaciones de certeza o enfrentar de manera constante la incertidumbre del riesgo. Ambas posiciones representan un factor cultural. Por ejemplo, debido a nuestros antecedentes culturales, los latinoamericanos estamos más acostumbrados a manejarnos con incertidumbre que un estadounidense o un europeo, ¿ok? Ok, la letra C. Ritualismo, burocratismo, creatividad, innovación y aprendizaje. La cultura organizacional también estará determinada por la tendencia dominante respecto de cómo se realizan las actividades y en la institución, con apego a normas y formulismos, teniendo como prioridad la defensa de posiciones como una gestión basada en el sistema, en los objetivos, con inclinación a enfrentar el desafío aprovechado por las oportunidades o a desarrollar la creatividad y estar abiertos al aprendizaje en el entorno, etcétera. Como D, tenemos la importancia del estatus y el nivel socioeconómico. Este se refiere al valor que se otorga en la organización a manifestaciones de estatus. Como inciso E, tenemos la distancia jerárquica. Es la separación virtual que se establece entre los dueños de la organización, la coalización dominante, subdirectivos, gerentes y participantes menores, ¿ok? Como F, tenemos individualismo o cultura del trabajo en equipo.
Es el grado en el que se fomenta la competencia individual frente a la cooperación y el trabajo en equipo. Ok, espero que vaya quedando claro. Como G tenemos atención a las relaciones interpersonales. Es igualar la oportunidad y respeto entre trabajadores de sexo, raza, religión y que fomenta relaciones respetuosas y afectivas entre distintos estratos de organización, como por ejemplo personas de la alta jerarquía, mandos medios, empleados, obreros, etcétera. Ok, como H tenemos el cuidado del ambiente de trabajo. Hace referencia a la conversión y mejoramiento constante del entorno físico y de los espacios comunes que detonan, que detonan respeto. ¿Ok? Como número 4 tenemos las normas. Las normas. Las normas recrean comportamientos, perdón. Si se pretende modificar la cultura organizacional, una tarea fundamental será cambiar las normas que sustentan el modelo cultural existente. Como pregunta tenemos, ¿cuál es ese modelo? Esto depende de cuáles son las normas formales que pautan la conducta de sus integrantes y de los comportamientos permisibles en la estructura, ¿ok? Como siguiente norma, tenemos las normas que contribuyen a determinar las interacciones en la organización. Dice, nos referimos a las normas consuetudinarias que sustentan la interacción y la comunicación de la mayoría de los empleados y de los grupos. Normas sobre cuánto se debe trabajar, cómo se debe colaborar, cómo se resuelven los conflictos entre personas, cómo son las relaciones dentro y fuera de la organización entre sus miembros, y etcétera. Tenemos prácticas sindicales. Como pregunta dice, ¿se autoriza la sindicalización? ¿Se alienta o se desalienta? ¿Cuáles son las relaciones con las comisiones internas, delegados y líderes sindicales? Todo ello influye en las formas de trabajo vigente en la organización y por lo tanto tienen un impacto importante en la construcción de la cultura de la misma. ¿Ok? Espero les vaya quedando claro. Como número 5, tenemos las interacciones. Por supuesto, el tipo de frecuencia y la relación entre todos los actores de la organización, ya sean dirigentes, empleados, socios, internos, externos y clientes, es un reflejo equitativo de la cultura de la empresa. Por ello, resulta fundamental conocer, o sea, tenemos estos incisos que nos da como conocer, que dice cómo interactúan y se relacionan los miembros de la organización. ¿Cuáles son las prácticas usuales? ¿Cómo interactúan los grupos, equipos de trabajo en sus diferentes estratos? ¿Y de qué manera las personas se enfrentan a la autoridad? Como siguiente tenemos, ¿qué tipo de relaciones existen entre los empleados? Especialmente en cuanto a confianza, nivel de cooperación, poder, liderazgo, etcétera, ¿ok? Siguiente, dice, ¿qué tipo de relaciones existen entre subgrupos informales y cuál es su interacción con el poder formal? Ok. Como siguiente tenemos, ¿cómo son las comunicaciones en la organización? Si son formales o informales, existe temor y la cultura de información solapada en los pasivos. Ok. Como siguiente tenemos, ¿cuál es el grado de distancia psicológica que ponen los jefes respecto de sus subordinarios? Como siguiente, dice, ¿en qué medida existen o se toleran o son bien vistas las desviaciones culturales? Las desviaciones culturales hacia el machismo, feminismo, o el trato discriminatorio hacia las minorías sexuales. Dice, ¿cuál es la actitud organizacional en torno del clasismo y la estratificación? Pregunta, pregunta,
Existen manifestaciones de lucha de clase en la organización. Se desarrolla una certificación de marca o por lo contrario existen estructuras planas y un alto grado de integración, ¿ok? Como letra H, ¿cuál es el grado de conflictividad o armonía en las relaciones? Presencia o ausencia de conflictos, huelgas o obras no trabajadas, trabajos mal hechos, rechazo, disconformidad de clientes o de los mismos colaboradores. Ahora, ¿cómo es el ambiente sociotécnico de la organización? ¿Cómo han evolucionado las interacciones en la tecnología, las personas en el pasado? ¿Qué cambios se prevén para el futuro inmediato en función a las nuevas actividades o de los cambios tecnológicos? Existen ambientes sociotécnicos que favorecen la participación y la interacción entre las personas en trabajo en equipo. Ok, gente positiva. Ahora bien, vamos a hablar sobre la formación de la cultura. Como número 1, tenemos las etapas de la formación de la cultura según Chain. Como letra A dice, la cultura organizacional configurada por los fundadores. Los fundadores suelen dar su impronta a la organización a través de organización de su visión y misión, de la forma de estructurarla mediante la medición de sus valores, juicios y prejuicios. Por lo general, los fundadores basan la cultura original en sus propias experiencias organizacionales y traerá su aprendizaje a la normalización. Un dirigente o obrero llevará un sindicato de la cultura organizacional de la empresa en donde fue obrero o empleado. O un nuevo empresario que formará una organización en la cultura de las empresas de las que forman parte. Como inciso B está la cultura organizacional que emerge en los pequeños grupos. Los individuos se organizan en grupos en un intento de satisfacer sus necesidades, en el proceso de aportar metas, valores, esperanzas que estimulan la búsqueda de nuevas formas de alcanzar sus objetivos. Los grupos evolucionan en una serie de tablas. La primera gira alrededor de cuestiones de dependencia o autoridad, siendo el punto central la decisión de quién será dirigido el grupo y los dirigentes pasan por una persona que los guíe. ¿Ok? Como inciso C, tenemos la cultura organizacional implantada y transmitida por los líderes. Para Shane, las culturas empresariales son creadas por líderes y una de las funciones más funciones de liderazgo bien puede ser la creación, conducción y, de ser necesario, la destrucción de la cultura. Ahora, número 2, tenemos la formación de la cultura según Combrom. Ok, como tenemos 3 niveles, ok. Está como número 1, tenemos el nivel social. La cultura representa los valores, las actitudes y los significados que aportan los miembros de la organización. Este nivel puede ser influenciado por diferentes fuerzas sociales, tales como el sistema educativo, político, nuevas condiciones económicas de la estructura social. Okay. Como segundo nivel, tenemos el nivel sectorial. De la cultura puede apreciarse mediante la consideración de similitudes y diferencias de diferentes sectores. Los valores o creencias dominantes de una empresa son adoptados por la mayor parte de la distribución del sector. Como C, tenemos
culturas nacionales no se desarrollan de manera dependiente de la cultura, las cuales tienden a mostrar ciertas características, como ser valores, normas, creencias y estándares, que se crean de manera colectiva a lo largo del tiempo, arriesgándose en la naturaleza humana. Ok, ahora tenemos la formación de la cultura según Levy y Welinsky. No quería hacer como llenar mucho las diapositivas de información, entonces lo voy a explicar sobre lo que habla la formación de la cultura según Levy y Welinsky, que dice que los valores y las creencias de la alta dirección mismos provienen por lo general de la visión del fundador. Ok, ahora les voy a hablar sobre la cultura como representación, el enfoque de Garfinkel. Habla de que la naturaleza misma se encuentra en las costumbres y normas sociales de la organización. Si uno se adhiere a las reglas de comportamiento correspondientes, tendrá éxito en la construcción de su propia realidad social, ¿ok? Ahora, les voy a mencionar sobre las fases de la formación de la cultura, ¿ok? Tenemos 4. Está la fase estable, fase reactiva, fase anticipadora y fase de mantenimiento creativo. Hablemos de la fase estable. En ella no se contempla cambio alguno, quizá por no existir la necesidad o estímulo para cambiar. No hay fuerza dialéctica o autora operando de manera manifiesta. Siempre se encuentra de manera latente, ¿ok? Ahora tenemos la fase reactiva. Se puede mostrar en 2 aspectos. El primero, se aceptan cambios o ajustes mínimos sin que nada se modifique a fondo o en realidad. Ahora, como inciso B, se corre detrás de los hechos. Los cambios y ajustes se realizan para adaptar la organización al medio cuando cuando es inevitable hacerlo. Pues de lo contrario se sufrirían consecuencias, incluyendo la desaparición de la misma. Buen día, compañeros, licenciado. Mi nombre es Lourdes Zúñiga y les voy a hablar sobre el tema el cambio cultural. El cambio cultural es la tarea más difícil a encarar en una organización, tanto por parte de sus líderes como de los consultores. Ese cambio suele condicionar las demás modificaciones organizacionales debido, por una parte, a la presencia de factores resistentes propios del modelo cultural, que no quiere desaparecer, y por otra parte, porque funciona como impulsor de cambios propios del nuevo modelo cultural. ¿Cuándo debe cambiar la cultura? Existen diversos motivos que nos alertan acerca de que algo se debe hacer para cambiar la cultura de la organización. Las siguientes son algunas de las razones que pueden estimular el cambio. Puede ser cuando las empresas crecen mucho y rápido y existe el riesgo de burocratización y pérdida de identidad a consecuencia de la incorporación de numerosos empleados con culturas organizacionales distintas. Cuando se carece de un plan estratégico, una misión y visión compartidas en la organización. Cuando nos encontramos frente a una concepción y privatización de empresas y servicios estatales que deben migrar de una cultura burocrática a una gerencial. ¿Cómo cambiar?
Hemos descrito algunas situaciones ante las que necesitamos producir un cambio de cultura. Cuando hablamos de administrar el cambio, nos referimos al proceso a través del cual llevamos a cabo dicho propósito. Este proceso debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: comprender lo que pasa, construir una visión compartida, diseñar las acciones necesarias para el cambio. Comunicación, capacitación, socialización e interiorización. Los cambios culturales no pueden ser cosméticos. Los cambios culturales deben iniciarse con modificaciones, con factores y variables capaces de echar a andar el proceso y producir otras transformaciones, como perdurar, se recrea, evoluciona y cambia una cultura organizacional. Mantenimiento cultural. Hay básicamente 6 elementos que hacen que la cultura se mantenga, que son el proceso de selección, el contrato psicológico, socialización e interacción de la cultura organizacional. El liderazgo, la estructura de los roles, las normas, recreación cultural. La cultura es dinámica, evoluciona y se recrea mediante la interacción de los elementos que hemos venido mencionando: individuos, grupos, equipos, líderes, normas, estructuras de roles, sistemas sociotécnicos, relaciones con el contexto, aprendizajes organizacionales de éxito y fracaso. Así, el proceso de recreación cultural abarca las siguientes etapas, que son desfase y anomía, descongelamiento de los sistemas de condiciones actuales, experimentaciones y reformulación, estabilización, valores dominantes. Moldear la cultura de las organizaciones. La cultura de una organización puede moldearse mediante la estimulación de compromiso y la participación. El proceso de la participación involucra 3 características que conduce a la persona a asumir un compromiso cada vez mayor: la elección, oportunidad de participación, la visibilidad, realizar elecciones conocidas por otros interesados, y la irrevocabilidad, conciencia de haber cruzado un límite. Puede creación del compromiso mediante elección, creación del compromiso mediante la visibilidad, creación del compromiso mediante la irrevocabilidad, creación del compromiso mediante acción simbólica, creación del compromiso a través de recompensas y reconocimientos. La gestión por valores. Hablar de los valores no implica que los objetivos deban olvidarse. La gestión por valores no anula la gestión por objetivos. Por el contrario, la complementa buscando rediseñar la cultura de las organizaciones y encauzar los valores de las mismas, alineándolos con la visión estratégica. La gestión por valores hace más enriquecedora la gestión empresarial. El verdadero liderazgo es en el fondo un diálogo sobre valores. El futuro de cualquier organización se configura articulando valores, metáforas, símbolos y conceptos que orienten las actividades cotidianas de creación de valor por parte de los empleados. Impacto de la cultura sobre la organización. El sentido que la cultura le da a la organización está constituida por la transmisión de identidad y pertenencia
y por la construcción colectiva de creencias y valores en los que sustenta sus interacciones, estructuras, procesos, políticas, estrategias y relaciones con el medio. La cultura organizacional es el resultado de una compleja interacción de fuerzas. Si estas son favorables, las organizaciones serán capaces de desarrollar una cultura ampliamente aceptada por sus miembros, uniéndolos en la consecución de las metas organizacionales. La extensión o limitación de la cultura es una medida de su fuerza, es extensa si está difundida y es aceptada en toda la organización. Es limitada si no es ampliamente sostenida y aceptada en todas las empresas. Es decir, si no existen en ella creencias, normas y valores aceptadas de manera común. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Steven Herrera y esta es mi parte del proyecto, la exposición. Y a mí me toca hablar básicamente de beneficios de la cultura organizacional fuerte. Sirve de guía para la acción y para los distintos niveles organizacionales y para que los distintos niveles organizacionales sepan cómo desempeñarse en sus respectivos roles. Otorga sentido de la acción, facilita la coherencia y ayuda a la unión de los elementos formales con los informales, dándoles la misma dirección. Provoca una consistencia interna en el funcionamiento de la organización y favorece su continuidad en el tiempo. Esto la verdad es que es muy importante, pues la verdad que facilita mucho las relaciones. Los riesgos de la cultura organizacional fuerte pueden producir resistencia al cambio, que en este caso puede ser muchas personas que se rehúsan a generar un cambio en sus hábitos solo por exigencia laboral. Por su propia solidez se transforma en una fuerte conservadora del statu quo. Esto se agrava en las organizaciones solitarias que ven los cambios como una agresión, lo que dificulta aún más la adaptación. Pues la verdad que como empresas estaría muy bien incentivar al cambio, pues al momento de querer entrar también hay reglas y pues tienen que aplicarse. La cultura muy acendrada lleva a no considerar las nuevas señales del medio, provocando que no se detecten los problemas o que se responda a ellos en términos del pasado y no de las realidades emergentes. Cultura y control social fuerte. Gran parte de la gestión consiste en ejercer para lograr que las personas hagan lo que se necesita, preferentemente de manera que se sientan motivadas y comprometidas. Básicamente teniendo empatía con los sentimientos de las personas, pues hay que tener en cuenta el hecho de que generar un cambio no es fácil, por lo que es necesario tener un incentivo. Cultura organizacional en la era de la globalización. En el mundo globalizado, plagado de funciones y absorciones, empresas transnacionales y multinacionales con directorios y gerencias multiculturales y trabajo virtual extenso de fronteras físicas, resulta imprescindible el conocimiento de las culturas locales de las sociedades donde se opera. Pues la verdad que hacer un estudio previo de estas culturas es muy importante a la hora de integrarse a una organización. Choque de culturas. Esto es un tema un poquito más complicado porque las estrategias de fusión, adquisición y conjunción empresarial han sido examinadas desde el punto de vista de la confrontación de diferentes culturas. El hallazgo ha sido que, por ejemplo, aun cuando la combinación de dos firmas puedan tener sentido, las diferencias culturales son capaces de fracasar su unión. De esta forma, nosotros podemos ver que hasta cierto punto siempre va a haber un conflicto cultural en las organizaciones, por lo que es muy imprescindible de tratar de fomentar la igualdad entre las personas de la organización. La problemática cultural en las empresas, organizaciones transnacionales y globales. Uno de los problemas más frecuentes de este tipo de organizaciones es que recurren al personal, en especial directivos, de múltiples orígenes, esto generando un conflicto interno, porque a la hora de generar trabajos que tal vez no estén dentro de su cultura, pueda generar un conflicto ya hasta legal.
Aparte de las dificultades que implica el desarraigo para todos los emigrantes, esto se encuentra con que tienen que trabajar, relacionarse y conducir equipos y organizaciones modeladas según parámetros culturales ajenos a los suyos, que es aquí donde regresamos al tema anterior. Eso puede generar demasiados conflictos a la hora de llevar a cabo un plan o un proyecto. Y lo mejor es llevar un estudio previo para que se pueda tener una mejor idea de lo que pasa. Auditoría de la cultura organizacional, que básicamente lo que estábamos hablando anteriormente. La denominada auditoría de valores o cultural asume dos formas básicas. Una que puede llamarse constituyente o de revitalización inicial, y otra que sea denominado de seguimiento revitalizante, y otra que sea denominado de seguimiento de revitalización permanente. La auditoría constituyente es, de hecho, la que realiza para recuperar las creencias y valores existentes en un momento determinado de la empresa, con el propósito de plantear un proceso de revitalización o reformulación estratégica y definir la cultura idónea para un escenario futuro. Esto es lo que estábamos hablando en el tema pasado, pues es muy importante generar un estudio. De esta manera podemos prever ciertas situaciones, ciertos conflictos y probablemente buscar soluciones que lleven a un mejor desarrollo organizacional. Métodos para diagnosticar la cultura organizacional. Identificar las normas y valores que se ponen en juego con el propósito de hacer frente a la situación o tarea crítica. Analizar la pertinencia de las normas y valores actuales en función de enfrentar la situación o tarea. Visualizar las pautas culturales requeridas para hacer frente con éxito a la situación que está planteada. Identificar las brechas que hay entre las normas necesarias y existentes y las que puedan generarse. Decidir las acciones que deben implementarse para reducir esas brechas. Eso es muy importante, pues de esta forma se puede llevar un control en las organizaciones para que no haya ningún tipo de conflictos a la hora de llevarse a cabo proyectos, a la hora de llevarse a cabo planes, a la hora de llevarse a cabo campañas. Intervención en las organizaciones para fomentar el cambio cultural. Una vez que se ha establecido el propósito de inducir al cambio en la cultura organizacional, Shane sugiere considerar la posibilidad de reunir grupos de gerentes o empleados con el objetivo de discutir el concepto de la cultura y empezar a identificar algunas de las hipótesis que tienen al respecto. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los cambios culturales. En primer lugar tenemos la disfuncionalidad cultural. Se produce cuando el sistema de convicciones, creencias y presunciones básicas de la organización ya no les son útiles para operar. Ese desfase se manifiesta en pérdidas, conflictos y decisiones estrictas, decisiones erráticas y decisiones estratégicas, decisiones erráticas y estrategias inciertas. Cuando esto ocurre, la organización debe cambiar sus valores culturales. Crisis y cuestionamiento del sistema cultural vigente. En esta circunstancia, se cuestiona el sistema de convicciones, creencias y presunciones básicas de la organización. La unidad de concepción se rompe y por lo tanto también se ve afectada la unidad de acción. Esto genera conflicto tirantes, disgregación en la organización y ruptura del paradigma cultural vigente. Tenemos la búsqueda de los cambios culturales, también la institucionalización. Paulatinamente los miembros de la organización van interiorizando mediante sus interacciones los nuevos sistemas de convicciones, creencias y presunciones básicas. Se instauran así nuevos valores mismos que terminarán por institucionalizarse en la medida que sean capaces de dar respuesta a los desafíos que presenta la organización. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esta ha sido nuestra exposición y como decían nuestros compañeros anteriormente, la cultura organizacional es muy importante. ¿Y qué es la cultura organizacional? Pues básicamente son los valores y principios por los cuales se rige una empresa. Entonces espero que todo haya quedado claro y que esta exposición haya sido entretenida y agradable para ustedes. Muchas gracias, somos el grupo 4 y esta fue nuestra exposición.